Bueno, cambiamos de tema totalmente, nos vamos a ir a nuestro móvil, nos vamos a ir a donde estaba instalada la cárcel de Caseros. Allí está Alejandro Moreira. Ale. Afortunadamente ya no está más la cárcel de Caseros, estamos libres nosotros. Estamos junto a Emilio Perina, que es director del Archivo General de la Nación. Aquí estamos en lo que antiguamente había un edificio muy grande que era la cárcel de Caseros, luego fue demolido y se hizo un edificio a nuevo para que sea la sede del Archivo General, una de las sedes del Archivo General de la Nación, donde van a venir muchísimos de los archivos justamente que tenemos en la historia de nuestro país, documentos muy importantes que, bueno, mantienen nuestra esencia como argentinos y también nos explica un poquito de dónde venimos, ¿no? Y justamente con Emilio queríamos recorrer un poco y bueno, y contarles y mostrarles cómo ha quedado este edificio, que ahora, bueno, hay que llenarlo de documentos y de gente, ¿no? ¿Qué tal? Sí, por supuesto. Buen día, ¿cómo están? Bueno, en realidad esta va a ser, el Archivo General de la Nación tiene en este momento 4 edificios en su cargo, 3 de los cuales van a tener consulta al público. Ahora, acá hay una circunstancia que hay que destacar, que en los 198 años de existencia del Archivo General de la Nación, esta es la primera vez que se construye un edificio para hacer archivo. Es decir, está funcionando. Una de las sedes era una vieja planta de Ítalo, de Secva, la otra sede fue el Banco Hipotecario y la otra sede era un taller de camiones, donde simplemente hay depósito. O sea, siempre segunda opción era. No, y además los problemas que implica el tener que adaptar edificios que no están preparados para recibir archivos, que muchas veces tienen, la sede de ALEM tiene 102 años, claro. Tiene infinidad de problemas, es además un edificio protegido históricamente, así que es la primera vez que el Archivo General de la Nación encara un proyecto para tener los documentos y la atención al público como debe ser. Además, como comentaba justamente, esto por ejemplo es la sala de consultas donde la gente va a estar abierto al público, la gente va a venir aquí, va a poder consultar el archivo tranquilamente, porque este edificio, como dijiste, está preparado específicamente para ser Archivo General de la Nación y consta de 2 cuerpos, estuve viendo. Exactamente, uno de los cuerpos, que es el que estamos, el cuerpo A, es para precisamente atención al público, para el trabajo de los funcionarios del archivo, tiene el auditorio, tiene un bar, y acá lo que estás viendo es, en esta sala va a haber alrededor de la posibilidad de 60 personas trabajando simultáneamente, tanto en documentos electrónicos, digitales, o en papel en el fondo, si así lo requiere. Bien. Después tenemos 12 puestos más para colocar y tal vez 16 si hiciera falta en la primera parte, la antesala de la consulta. Después tenemos un auditorio para 160, 170 personas. Mira, vamos a ver si podemos mostrar el auditorio. Justo tenemos el reflejo del vidrio, se lo complicamos a Nacho Pángaro, pero es una barbaridad, es hermoso el auditorio. Sí, además tiene una acústica extraordinaria. La verdad que, bueno, el edificio es de una gran calidad y sobre todo tiene un valor simbólico muy importante porque saca el Archivo General de la Nación del siglo XIX y la concepción decimonónica para colocarlo en el siglo XXI. Los archivos ya no son solamente pasado, son presente y son futuro. Son fuente de información para una cantidad de cosas, entre ellas la gestión pública. Si los funcionarios cuentan con la documentación adecuada, tienen más información para hacer una mejor gestión pública. Los archivos también cuentan una historia institucional de esos funcionarios y de las instituciones o los organismos del Estado que producen esos documentos. Finalmente, también los archivos, además de servir a la investigación, que es lo que la gente normalmente sabe, los archivos sirven fundamentalmente para garantizar los derechos de los ciudadanos, porque son la puerta de acceso a los derechos de los ciudadanos. Sin los documentos vos no tenés reclamo al Estado, sin los documentos vos no tenés derecho a la información, derecho a la identidad, no podés sacar tu doble nacionalidad, por ahí necesitas un documento para acreditar una jubilación o para acreditar cualquier cuestión en juicio frente a algún avasallamiento del Estado. Bueno, todo eso son función de los archivos y creo que en este tipo de edificios vamos a poder prestar un servicio a la comunidad
muy superior al que veníamos prestando. Ahora bien, del otro lado está el cuerpo B, que tiene 7 pisos y donde van a... 6 pisos, donde van a estar los archivos. En el otro cuerpo hay 32 depósitos donde van a estar los archivos con control de temperatura, control de humedad, con cámaras de seguridad, con control de incendio, con cañería seca, o sea, es de lo más moderno que hay en materia archivística, ¿no? ¿Qué documentos van a estar aquí? Bueno, calculamos, porque todavía no tenemos el número exacto, que en este cuerpo edificio B van a entrar 22 kilómetros de documentos. El cálculo optimista dice 22 kilómetros. El proyecto implica un tercer edificio, que sería un poco más grande que el edificio B, para completar unos 30 kilómetros más de documentos, con lo cual se podría unificar las necesidades que tiene el archivo. El Archivo General de la Nación está colapsado hace muchos años en materia de espacio. De hecho, en el año 1991, el ministro del Interior, José Luis Manzano, inició un proyecto para comprar un edificio. Durante el proceso, el director del archivo, García Belsunce, había intentado que el archivo se quedara con lo que era el abasto, por las dificultades de espacio que había y la cantidad de documentación que todavía hay que incorporar al archivo. Bueno, cuando estemos listos podremos seguir incorporando documentación. La estimación que nosotros hacemos es que si hoy el Archivo General de la Nación reúne 24 kilómetros de documentos, aproximadamente superará los 50 cuando cumpla a pleno con la ley, cosa que hoy es imposible por la falta de espacio y por la falta de depósitos adecuados. Javier, te está escuchando, Emilio. Gracias, Ale. Pereira, muchas gracias por atendernos. Yo tengo un apego No, al contrario, gracias a ustedes por venir. Tengo un apego muy especial por los archivos, en especial los archivos periodísticos, ¿no? Porque he pasado por algún archivo de un gran diario y me han enseñado que obviamente son la memoria del lugar. Y en este caso, el Archivo General de la Nación es la memoria del país, de nuestro país, y del mundo también, porque hay otras cuestiones, pero digamos, hay muchas cosas que los estudiantes, los profesionales que trabajan con medios audiovisuales y demás, podrían recurrir al Archivo General de la Nación y no saben que pueden hacerlo, digo, ¿no? Porque ustedes tienen inclusive también un archivo fílmico allí, ¿no? Así es, hoy en día los documentos no son solo papel. Claro. En lo que referías a Memoria del Mundo, nosotros somos custodias de los archivos del Virreinato del Río de la Plata, Exacto. Que es la memoria de Uruguay, de parte de Bolivia, de Paraguay, digamos, de todo lo que integraba, y parte del Perú, ¿no? El sur del Perú. Así que esa información, y la Capitanía General de Chile tenemos también una parte, con lo cual está todo el periodo colonial, que es un periodo que compartimos con otros países y que tiene una protección especial de la UNESCO. Está declarado de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero más allá de eso, tenés razón, digamos, hoy en día documento también es el video de un ministro inaugurando una obra o el video de un ministro dando un discurso sobre determinado tema de salud, suponte, o de justicia. Sí. También pasan a ser documentos las acciones de prensa. Casi te diría que la nota anterior puede ser considerada con el tiempo un documento, la nota que le estaban haciendo al jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Están los documentos electrónicos, está lo fílmico, está la fotografía que se incorporó al Archivo General de la Nación de lo que era el archivo gráfico de la Nación, sí. Y nosotros tenemos más de 2 millones de imágenes fotográficas y solamente a la consulta tendremos unas 400.000, o sea, todavía hay mucho trabajo que hacer en materia de archivística, de clasificación, de descripción. Ahora, a mí, vos destacás muy bien y porque has trabajado en archivo de los diarios, ahí tengo 2 comentarios para hacerte. Uno es una enorme preocupación, y yo estoy por tener una reunión con la gente de ADEPA, por la desaparición y pérdida de los archivos de muchos diarios en el país. Generalmente cuando las empresas periodísticas se venden, lo primero que hacen los dueños es tirar los archivos. No, y no solamente sabe qué ha pasado, porque también lo sé, se lo roban, ¿no? Algunos sí, ni hablar, eso ni hablar. Sí. Sí, bueno, en internet eso es así.
Y en algunas provincias, estamos hablando de diarios que tienen más de 150 años, que es la historia de la ciudad, la historia de la provincia, y estamos viendo de armar un programa para que esto no suceda y se los valore como hay que valorarlos. Pero más allá de la investigación, yo siempre destaco lo otro, lo que tiene que ver en la memoria institucional, porque significa el control de los ciudadanos, el control republicano de los ciudadanos a los actos de los funcionarios. Si no hay archivos, si no hay documentación, vos no sabés si una gestión es buena o mala. Es indispensable que la documentación esté disponible. Y además ahora en la Argentina nosotros tenemos ley de libre acceso a la información, que es algo que ha promulgado una ley y que ha reglamentado el gobierno de Mauricio Macri, la administración de Mauricio Macri, y eso ha cambiado totalmente la función de los archivos, nos ha recargado de funciones y nos tenemos que preparar para cumplirlas. El archivo en una sociedad de la información es el edificio es el basamento, el cimiento sobre el cual vos vas a construir ese edificio de la información. Y nosotros lo que hacemos es gestionar información. Y esa información es muy rica. Puede ser rica para investigar, puede ser rica para defender un derecho, o puede ser rica para escribir una novela o una miniserie que se te ocurra ambientar en determinada época. Para lo que sea, esa información es valiosa y la tenemos que cuidar. Lo que ha pasado además, que ha cambiado mucho en los últimos años, si lo pensás, es que antes el Estado producía la documentación con dos premisas básicas, la del secreto y la seguridad del Estado. Si vos no eras parte en un expediente, no tenías acceso a ese expediente, y para pedir acceso tenías que tener una intervención judicial que demandaba años y que era muy complicada y que probablemente no te la dieran. Hoy el Estado trabaja sobre la base de la transparencia y el libre acceso a la información, con lo cual la función de los archivos y estos paradigmas han girado 180 grados. Se nos han agregado un montón de funciones que debemos prestarle a la sociedad y que inclusive a mí estas notas me gustan porque la sociedad no sabe que esto es gratis y que lo puede buscar cuando quiera, digamos. En el horario de 10 a 17, y que reconozco yo que es un horario breve, pero nos falta personal y tenemos que buscar ampliarlo, uno puede ir a investigar de los temas que le guste sin costo. El único costo es cuando pedís una copia en alta calidad, pero digamos, es importante que la sociedad conozca los archivos y que entienda que los archivos no son de un gobierno, no son del funcionario, no son de un partido político, son de la sociedad y están al servicio de la sociedad. Así que para mí, yo les agradezco muchísimo esta nota, es muy importante transmitir este mensaje para que la gente se acerque, ya sea porque quiere reconstruir cómo llegó su bisabuelo, su abuelo en un barco, quién lo acompañaba en el pasaje de ese barco, o mirar escrituras de repente que cuentan historias de la ciudad de Buenos Aires que son increíbles. Sí, exacto. Perdón. Yo le quiero, la verdad que a mí, y están escuchando justamente mis compañeros, en la producción también es muy interesante, y además por la pasión que usted le pone al hablar, y se denota. Y yo quería hacerle la última pregunta. En realidad es un análisis, ¿no es cierto? Porque el tema de robo de documentación, de apariciones de documentos históricos, bueno, cuando se robaron el reloj de Belgrano, hay un mercado negro, entre otras cosas. Y hay otros que lo atesoran, estas cosas, como para tener una especie de reliquia, como tener algo importante de la historia que en realidad pertenece a todos nosotros, pues es parte de la historia argentina o mundial. Y me acordaba de la carta de San Martín que le regaló Putin a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Se la regaló el presidente ruso a la expresidenta, fue encontrado en un allanamiento, más allá de todo esto, ¿no es cierto? Y es una carta que, no sé si usted sabe si es así o no, que fue robada en Chile, esa carta, según lo que se mencionaba en aquella oportunidad, ¿no? De hecho, lo sé porque nosotros desde el Archivo General de la Nación, a pedido del juez Bonadío, tuvimos que hacer la investigación. Claro, primero, si la carta había pertenecido al acervo del archivo, y rápidamente nosotros consultando con el Instituto Sanmartiniano, con distintos institutos, no solo sanmartinianos, sino también el Instituto Higgins en Chile, con mi colega Emma de Ramón del Archivo Nacional de Chile, hicimos una investigación y lo primero que descubrimos es que la carta había sido publicada, o sea que no es una carta que estuvo fuera del circuito. Esa carta
Sí, claro, esa carta fue robada a fines de la década del 70 en una mudanza, precisamente porque las mudanzas son el momento de más riesgo de los archivos. Y recién me preguntaban cuánto demoraba la mudanza y yo digo hay que demorarla mucho porque hay que hacerla de a pasos cortos para poder tener el control de lo que está pasando y evitar pérdidas, daños o robos. ¿No se le puede pedir a la expresidenta a ver si puede donar Maquena. Esa carta, digamos, al Archivo General de la Nación? Ella o quien la tenga, quien tenga otras cosas también, ¿eh? Yo tenía la ilusión que concluido el juicio y determinada con un fallo judicial, viajar a Chile y restituirla, que es lo que generalmente hacemos. Yo integro además el Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales como director del archivo y que está formado por Interpol, por muchísimos organismos, por gente de la Secretaría de Cultura, por gente de Patrimonio, Secretaría de Cultura de la Nación. En realidad es un comité multidisciplinario que funciona de manera horizontal, atravesando muchos ministerios y muchos organismos del Estado y que funciona muy bien. Y el comité ha devuelto el anteaño pasado, si mal no recuerdo, 4.000 piezas arqueológicas al gobierno de Perú. De hecho, los oficiales de Interpol fueron condecorados por el gobierno de Perú por eso. Permanentemente estamos restituyendo cuando descubrimos bienes culturales robados. Y yo creo que la carta hay que restituírsela al Archivo de Chile, que vuelva al archivo de Vicuña Maquena, que es de donde salió. Y bueno, de todas maneras, desde nuestro punto de vista, nosotros la hemos digitalizado, la hemos compartido con los institutos sanmartinianos y lo que nos interesa no es el fetiche de la firma de San Martín. De vuelta, lo valioso de la carta es la información que la carta contiene. Nosotros gestionamos información y custodiamos los documentos que son fehacientes y que dan, digamos, anclaje de realidad y de veracidad a hechos, a sucesos, y eso es lo que vale. En una época de tanto fake news, yo creo que valorizar los archivos nacionales y la función que cumplen y la necesidad de que demos fe de que lo que estamos mostrando es correcto es fundamental, es uno de los elementos más complejos hoy en día, ¿no? Imagínate con los documentos digitales lo complejo que es, ¿no? No, ni hablar, sobre todo por eso y por supuesto todo un trabajo que seguramente van a terminar y concluir en un tiempo determinado. Perina, le queremos agradecer muchísimo esta charla, que nos haya recibido allí en el archivo, y alguna vez iremos allí a ver el material, porque la verdad para hacer informes periodísticos sobra, e inclusive para series ahora que están tan de moda, que a veces vuelven atrás, hacen un flashback de un montón de cosas, también el Archivo General de la Nación también sirve para todo ello. Así que le mandamos un abrazo y muchas gracias y felicitaciones por este edificio emplazado en un lugar histórico también de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo parte de lo que ha quedado de la cárcel de Caseros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y cuando quieran, esperamos la visita de ustedes, de otros periodistas y de la ciudadanía en general. Allí vamos a estar, seguramente. Bueno, y gracias a Alejandro también. Alejandro está allí. No, por favor, Javier, hasta luego. Gracias.